hacer. Aprovecho también para saludar, saludo con mucho afecto a nuestros amigos del programa, ¿cómo se llama esta cosa? Desayunando con vos. Desayunando con Desayunando vos. con vos. Sí. Estamos ligando nuestro programa de la radiodifusión en México de ABC Radio. Ya saludé afectuosamente y lo vuelvo a hacer al auditorio de ABC Radio y todas sus estaciones a lo largo de la República. Y saludo también a nuestros amigos, también primordialmente a nuestros amigos de el Canal 4 más televisión, en fin, Radio Televisión de Veracruz. También saludo a las estaciones y amigos que se han adherido a nuestro empeño o necedad, ¿verdad? Que son Radio República, que son también notipoemas.com. Señor Pastor Delgado, un saludo afectuoso. ¿Qué tal es el nombre del sostén de esa página? Y que a radioamlo.tv, una muy esforzada que tenía obra, empeño para tener, aunque sea un pequeño reducto de televisión en la red del Internet, ya que, bueno, sí es una tierra de libertad de expresión, expresión, pero en fin, no siendo un canal mercantil, pues está usted, digamos, como que un poco amolado, sí, segregado. Valga sinónimo. Valga el sinónimo. Voy a decirles a ustedes, mis amigos de la radio, las características de nuestro programa de televisión. Es a imagen y semejanza, podría decirse, sí. De aquel viejo programa Sopa de Letras. Entonces, con Le Moyen de Bord, perdón. Es que no hay más cera de la que arde. Sí, es decir, ¿cómo lo haces? Con los medios de bordo, es decir, en la capital donde hay 20 millones de amigos, bueno, pues amigos entre comillas, pues es muy natural que haya. Y en Jalapa, que es una ciudad provinciana, bella, tranquila Jalapa, bueno, pues entonces somos mucho menos y entonces aquí estamos los que se puedan recolectar. Manuel Munguía, mucho saludarte. Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Pues aquí estamos presentes y saludos a ABC, saludos a Beatriz Pérez Dávila también. Bueno, saludo también con muchísimo cariño a la maestra Olivia Domínguez. Doña Olivia es bibliotecaria, ¿cómo se llama? Historiadora. Un historiador es un guardador compulsivo. Es la garante de nuestro archivo del Estado. El archivo del Estado, entonces ahí encuentra usted seguramente todo lo que hay en Veracruz, bueno, periódicos, ¿qué más, maestra? Periódicos, documentos, colecciones documentales muy importantes del siglo XIX y del siglo XX, y también hay toda la documentación que han turnado los exgobernadores de Veracruz desde 1824 hasta la fecha. Muy bien. Daniel Pérez Vivanco es abogado, es profesor. Eres maestro, ¿verdad, Daniel? Sí, don Jorge. ¿De qué das clase? ¿Dónde? Yo estoy como maestro de tiempo completo en la Escuela Preparatoria Artículo 3 Constitucional de Jalapa. Y gran parte de mi actividad, como usted lo ha dicho, es la docencia, aparte de ser jefe del área de orientación educativa, que ahora se llama pero habrá que decirlo con toda claridad, es un especialista muy reconocido en la historia de la Iglesia, en todos los movimientos eclesiásticos y jesuíticos, bueno, es decir, en general. ¿Cómo se llama? ¿Exégesis? Sí, es un trabajo que tiene que ver con la exégesis. ¿Exegeta? No, exégeta, ¿no? Muy bien. Gracias, don Jorge, por su comentario. Armando Ortiz, mucho gusto saludarte. Armando, ¿qué tal, Jorge? Armando es un literato y tiene como mérito excepcional el hecho de ir a las prisiones y luego, si lo dejan salir. Y es capaz. ¿Qué haces con los internos, vamos a llamarles? Fíjate, Jorge, que tenemos un programa de lectura que se llama Libertad Bajo Palabra. Lo hemos estado llevando a diferentes lugares y entre ellos los cerezos del estado, particularmente en el Cerezo de Pacho Viejo, Veracruz, donde hicimos un taller que duró 3 años y del cual sacamos un libro llamado Letras Cautivas, que ya anda buscando una segunda edición y estamos próximos a regresar en un mes, yo creo,
a los cerezos de Pacho para buscar una segunda edición de ese libro. Bien. Y llevar más este programa a estos lugares. Muy bien. Clemente Landa, profesor Clemente Landa, eres subdirector de la escuela. No, Jorge, profesor, únicamente ya Profesor de la escuela preparatoria de Jalapa, ¿verdad? Que es una escuela con una sólida reputación como un centro de cultura. De las más antiguas de aquí de Veracruz. Y de donde han sido directores excepcional, hombres de gran letras, cultura. De política y de cultura. Me recuerdo a Salvador Díaz Mirón. Estaba también tu maestro. Mi querido maestro Librado Basilio. Maestro Librado Basilio, que así se llama la biblioteca histórica del colegio. De gran cultura. Y además la biblioteca de la escuela preparatoria es una belleza excepcional. Bueno, tú mismo, si eres tan amable, para decirle al público de nuestro ABC Radio, que recuerda quizá el que tenga edad para hacerlo y el que no. Y el que no. Que en Sopa de Letras era un programa de una simplicidad evangélica. Qué bonito que era, simplicidad evangélica. Pues era muy simple. Usted me dice que Duda y nuestros amigos a lo mejor pueden decirle, pueden decir que se está escuchando bien en ABC. Bendito sea Dios, como diría mi querido. Albricias. Yo diría Albricias. Y él diría, aleluya. Aleluya. A ver, bueno, ya que estamos en eso, para decir enhorabuena, albricias, aleluya, a toda madre. Bueno, dicho así, como parte del lenguaje, ¿no? Para no eludir ningún sinónimo. Son interjecciones, ¿verdad? Son interjecciones que expresan alegría. Ya le hicimos. Que expresan una sorpresa grata. Esas son interjecciones, precisamente. Interjecciones, en este caso así. Pero me ibas a decir algo. Los teléfonos primero para que alguien llamara. Por si acaso nos quieren llamar, pueden hacerlo al 8 17 22 22. 8 17 22 22 es el teléfono del Hotel Jalapa desde donde transmitimos este programa. Pero eso es para la región. Y el que esté fuera. 01 228 8 17 22. Bueno, esa es una. Otra. Por Twitter. Pues sí, también pueden escribir por ya Twitter. Llegó el señor que trae el internet a vender internet. No ha llegado el señor del internet. Ya, dime si o no. Ya llegó el señor del internet. Bueno. Y por Twitter te pueden encontrar en @Saldana Jorge, ¿verdad? Saldana Jorge, y me pueden mencionar, como dice el cuate, dice muy hermoso, ahí me tienen al alcance de su mano. Ay, qué mamón. No, a ver, ¿quién podría? No tenemos psicoanalista, hace falta, porque, es decir, si yo digo, pues ahí me oyen, ahí me ven, bueno, puede ser vanidoso. Pero si yo hago la referencia, me tienen al alcance de su mano, es una figura retórica que quiere decir, hay alguien que quiere tocarme. Y tú les dirías, no me tangere. Sí, o quién sabe, no sabemos. Depende de la persona. Sí, que claro, sí. Obviamente. Como cuando mi amigo, y lo digo con todo respeto y todo, cuando lo iban a operar a un cuate de la televisión muy reconocido y muy querido por todo el pueblo, que decía, este domingo me tendrán, después durante 2 domingos no me tendrán, pero ya dentro de 3 domingos sí me tendrán. Parodiando se dice, parafraseando, no, imitando lo que decía Cristo. ¿Qué decía Cristo, mi querido Daniel? Cuando decía, ahora me tenéis, ¿cómo decía? Sí, esa forma parte de un pasaje cuando se le recrimina, es recriminado fuertemente, sobre todo por Judas y por los que estaban ahí, recaudadores de impuestos y escribas, cuando aquella mujer va a enjugarle los pies con sus lágrimas y su cabellera, le es recriminado eso, y entonces Jesucristo dice que la dejen, porque los pobres siempre estarán aquí, siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Discutibilísimo lo que me estás diciendo. Y lo dijo en varias ocasiones. Lo dijo en varias ocasiones, sí. Pero de todas maneras, ¿cómo te voy a decir? Aunque sea demagógicamente, bueno, no se puede decir así de Cristo, pero
¿Por qué no? No. Bueno, pensaríamos por el respeto que mucho le tiene. Es decir, si me tienes a mí y a los pobres, yo cedo mi lugar puesto que soy Dios. Y tienes razón. Adelante, ayuda, enjuga las lágrimas, consuela a los pobres, que yo ya encontraré la forma, puesto que soy poderoso, de consolarme a mí mismo, por decir algo. Hay una, si nosotros recordamos, hay distintas partes en los evangelios que han generado una gran discusión y que usted, don Jorge, a lo largo de sus programas, tanto de México y como ahora en Veracruz, cuando toca el tema religioso, lo ha retomado, y esta es una respuesta de Jesucristo que genera un gran debate. Desde luego que existe una explicación desde el punto de vista teológico y desde la exégesis también. Una de ellas es que da esa respuesta a Jesucristo porque incluso hay contemplada también una explicación por parte de él y que va implícita acerca de que ese enjugar los pies es una especie de preparación para lo que será su muerte, para recordar su condición de ser humano. Está bien. Pero podemos tomar también una tesis de lo más simple. Él sabía que iba a morir porque de alguna manera él para eso había venido a la tierra y les dijo claramente, Destino. dentro de poco tiempo sus ojos no me contemplarán, fue la expresión más exacta. Sus ojos ya no me contemplarán. Pues peor, fíjate, porque tenerse y contemplar, bueno, contemplar ya lleva implícito un sentido de oración que yo no sé, también como la otra que dijo cuando dice el que no está conmigo está contra mí, joder, es dictadura pura. Esa es una dictadura, ahora lo traducimos como una dictadura, y ahí en aquel tiempo, ahora hemos dulcificado un poco el asunto, porque cuando él lo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Ahora la dictadura se ha reblandecido y tenemos una cierta delicadeza. Dice, el que no está conmigo lo convenzo por medio de la televisión, ¿me entiendes? Y entonces así ya estará conmigo, nomás está en la cantidad de spots que deba meter. Pero esa es una frase falsa, Jorge. Como ¿La de la televisión o la no, de...? Lo de el que no está conmigo está contra mí. En realidad dice, el que no está conmigo, el que no está conmigo desparrama. Es la palabra exacta, no dice Peor, está contra fíjate. Es la riega. Lo que la sucede- riega si estás equivocado. No Si no solo. la estás regando. Es decir, no, sí es peor, porque si desparrama, la riega, traducción perfectamente válida, ¿no? Es decir, no solo eres mi enemigo, sino que además estás equivocado totalmente. Estaba hablando de los discípulos que iba a mandar a declarar las buenas nuevas del reino. Entonces, había otros grupos y dice, bueno, los que están conmigo están, los que no, desparraman, disgregan, andan mandando a las ovejas hacia otros Sí, están rediles. equivocados, están Lo que fregados. sucede, don albricias. Jorge, es que también en ese tipo de respuesta, como a la que usted alude, se considera desde una perspectiva teológica que el mensaje va en este sentido. Si el mandato del amor, si el mandato de la verdad, concepto también que ha generado una gran discusión, dimana de él por su naturaleza divina que no humana, entonces quien no lo acepta, aunque puede ejercer ese libre albedrío que Dios ha respetado, pero se separa de esa línea de acción doctrinal. Ahora bien, no debemos olvidar que en la conformación de los textos evangélicos hay muchos fragmentos que se perdieron. Y esto es, acabo de leer un artículo del maestro Ernesto de la Peña, amigo de usted, Claro. que ha hecho alusión a esto, y dice que en esos fragmentos de los textos evangélicos, el autor evangélico tuvo que complementarlo. Y es ahí, en esa complementación, cuando se genera la discusión como la que estamos teniendo en estos momentos en las ideas del conocimiento evangélico. Le corrigió la Valga, nota a pues. Jesús. Muy bien. Entonces, el teléfono para quien viva por aquí, 817-2222, 012288, 17-2222, y el Twitter que dices tú, que se llama Saldana Jorge, @Saldana Jorge, cualquier cosa. Y nosotros saludamos a nuestros amigos de Monterrey que ocasionalmente nos mandan por ahí
Arctos y como dijo. Muy bien, ¿alguna otra de las palabras, por favor? Sí, don Jorge, de la semana anterior, la señora Xóchitl Contreras pregunta si podemos darle el origen de la palabra turba. La turba. Turba. Turba Manuel. es agitación originalmente y tiene que ver incluso con la raíz que da origen a vuelta, turno, giro, pero ya aplicado a un conglomerado de personas es un amontonamiento, pero que genera ruido, que hace escándalo. Igual cuando haces un pozo petrolero y sacas la turba. Ah, sí, hay turba en las regiones cenagosas, también hay turba. Se genera porque el movimiento de la tierra hace que se reblandezca y que la humedad al juntarse forme ciertas, ¿qué serán? El crecimiento de ciertas plantas y el desarrollo de ciertos organismos propios de un ambiente húmedo. De ahí masturba. Sí, porque al final de cuentas turbare es como causar Equivocación. molestia. No. En este caso, masturbar quiere decir ensuciar las manos. Eso quiere decir. Incluso, don Jorge, que también cuando hablábamos del tema religioso hace un momento, varios teólogos utilizan esta palabra para referirse a la reacción que tiene el pueblo que está acompañando a la autoridad rabínica judía para pedir la crucifixión de Jesucristo. Y efectivamente los teólogos la asocian con agitación, como lo decía Está Manuel. bien. Aunque eso de masturbar y decir ensuciar las manos, científicamente no se explica así. No debería de no ser es. así. Incluso, Daniel, que lo debe saber mejor, la masturbación en la iglesia, en los que está a veces leyendo, está considerada como un pecado. Cuando decían, no regarás tu semilla en la tierra. Evita estar masturbando y desperdiciar esa semilla de vida en la tierra vana. Otra manera de llamar la masturbación es onanismo, y eso es por el pasaje bíblico de Onán, que por no querer dar su semilla a la esposa de su hermano fallecido, entonces la regó en el suelo y por esa razón el Dios verdadero lo fulminó. También está lo de Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? Existe un libro que lo que recordaba hace un momento Clemente me hizo también traer a la memoria. Existe un libro editado en la década de los 70 donde se empieza a hacer una fuerte crítica al actuar de los sacerdotes en el confesionario, que se llama El sexo en el confesionario, y allí desde ese punto de vista psicoanalítico, que se analiza desde el punto de vista psicoanalítico, les es criticado a los sacerdotes el hecho de insistir como pregunta ante quien se está confesando si se ha masturbado por considerarse a la masturbación un pecado, con esa explicación que daba Clemente Landa. Pero incluso Santo Tomás mencionaba que cuando el sacerdote fuera a ser vencido por ese deseo, él me parece que vivía en un lugar en donde era muy común que cayera nieve, le decía, despójate de tus ropas, aviéntate a la nieve y que el frío contacto de la naturaleza te calme. Bueno, es ahí, duchas frías. Ahí Es de la perversidad total. ahí hay un dato interesante. Francisco de Asís reconocía que ya estando con su vestimenta de monje, de su vestimenta de la orden, varias veces cuando experimentó el deseo carnal, el deseo sexual, se asomaba a la ventana porque el poder de la oración no era eficaz, no bastaba, se asomaba a la ventana y se daba cuenta de que la nieve había caído, se quitaba, se despojaba de su vestimenta y así desnudo se arrojaba al hielo para quitarse el deseo sexual. Pero no especifica qué clase de deseo tenía, si por algún congénere o por alguno el sexo contrario, ¿verdad? No hay que olvidar que Alguno de ellos era homosexual. no hay que olvidar que Seguramente. Francisco de Asís ¿Eh? Seguramente debió Sí, pero existir. perdóname, yo Claro. no sé, para no levantar falsos testimonios, no sé, yo no sé si San Francisco de Asís o San Luis Gonzaga o algunos
Si ustedes buscan, por favor, en el internet el santo cuya devoción, bueno, o el santo de los homosexuales, por ejemplo, van a encontrar a uno de ellos que en Europa es reconocido que tenía por lo San menos Sebastián. los impulsos. No es San Sebastián. es un romano. Eso es San Francisco de Asís o San Luis Gonzaga o alguno de ellos. No hay que olvidar que San Francisco de Asís, ¿No? en su vida, se narran en las biografías, en su vida anterior a la vida religiosa, pues la había tenido como característica fundamental esta vida, la frivolidad. Diríamos que era una especie de junior, como se menciona o se podría mencionar en la actualidad, pero qué paradoja, cuando entra a la vida religiosa, este santo es el que más ha tenido la semejanza, la aproximación al comportamiento, al tipo de vida que tuvo Jesucristo. La carne a Dios y los huesos, la carne al diablo y los huesos a Dios, ¿no? ¿Quién dijo? Así se dice el refrán popular. La carne al diablo y los huesos a Dios. Bueno, Pablo Fernández Sandoval, muchas gracias, señor. Nos felicita el programa, es de aquí, de Jalapa, muchas gracias. Acmand, mucho gusto, querido amigo. Buen día a todos los que están ahí y saludo con afecto, esto es por Twitter, a los padres. Quiero saber la etimología aprovecho para decir la etimología de padres y felicitar a los padres, pero él quiere también lo de santuario. Santo y santuario, el lugar donde ¿Hay santos? se ubica un santo o donde se venera a un santo. Hay un dato más, don Jorge, si me permite agregar. El santuario también tiene la característica fundamental de que se dedica a alguien de manera especial, que era lo que estaba comentando Manuel. Es una dedicación especial a alguien que es, en este caso, un santo o alguna advocación mariana. Está bien. Y estaba primero el tabernáculo, que era donde llegábamos los que íbamos a supuestamente adorar, y el santuario donde estaba la imagen, que también santuario en otra figura significa el tesoro, aquellas cosas que se van atesorando a lo largo de la vida. Muy bien. Hola, don Jorge, lo felicito por el Día del Padre y por favor mande saludos para mi abuelo, don Rubén Darío García Alegría, Anel García Fernández. Bueno, Alegría, la familia Alegría era una familia muy conocida aquí en Jalapa. Yo recuerdo, era un caballero alto, viejo y muy circunspecto, que era el señor Alegría. Di lo que quise decir porque yo ni yo sé. Circunspecto quiere decir que está al pendiente de su circunstancia, de cómo le ven desde el entorno. Sí, desde el entorno. Como, bueno, era de aquellos que usaban, mira, así como tu servilleta. Por ejemplo. Nomás faltaba la leontina, ¿verdad? Leontina. Ah, sí, la leontina, sí. Es un reloj que se cuelga generalmente de una cadena, pero a veces de otro tipo de extensión, y hace referencia a un personaje que lo usaba, de nombre Leonte. Pero precisamente por estar viendo lo que pasa alrededor, una persona circunspecta es aquella que parece que es muy serio, muy grave, incluso también Pero spec es el mirar, ¿verdad? Ver. Alejandra Segura, felicidades. Si nos podía platicar del doctor Víctor Frank. Víctor Frankl es un psicoanalista que tiene un libro que se llama El hombre en busca de destino o de sentido, en el cual él narra precisamente cómo cuando él lo atrapan los nazis, lo llevan a un campo de concentración y él pierde todo sentido de vida, no existe nada más para él, él encuentra el por qué vivir y el por qué salir adelante. Sobrevive esta experiencia, empieza precisamente a escribir, llama a su teoría la logoterapia, y empieza a dar, del pensamiento, de las cosas que tiene uno que lograr a través de la reflexión, y empieza a darle sentido a la vida de muchas personas. Más que un psicoanalista, a Víctor Frankl lo consideran también como alguien que ha dado una filosofía de vida adecuada para muchas etapas de la vida. Forma no parte, nada más cuando tenemos problemas. Él forma parte también de un grupo de psicoanalistas, sobre todo, estoy recordando, de origen judío, y que pues
provocaron una reacción agresiva por parte del nazismo y del fascismo, pero esta presión que ejerció el nazismo y el fascismo hacia ellos, lo único que trajo como consecuencia fue la trascendencia de esta teoría famosa del psicoanálisis. Muy bien. A nuestros amigos del Canal 4 Más les decimos que volvemos en un minuto si son tan amables. Mientras nosotros seguimos aquí y el ingeniero Filiberto Limón pregunta si conocen ustedes la palabra coachancla. Coa, culebra. No, así como coachancla, no. Conozco. ¿Un qué? De San Sebastián, que es el santo patrono de la comunidad gay. Sin embargo, un soldado romano, sí, dice, por no acceder a dar favores sexuales a ¿estamos al aire? sí, estamos al aire. En ABC seguimos. Por no estar, por no dar favores sexuales al comandante de su ejército, entonces fue condenado a muerte. Esa es una de las tantas versiones sobre este santo que es muy icónico porque muchos pintores del Renacimiento se dieron a retratarlo con una imagen bastante voluptuosa, siendo empalado en un madero, y sí se le ve como con tintes un tanto homosexuales, o lo dibujan de esa manera. Pero yo quiero hacer un comentario. Ahí, independientemente de que se ha tomado como una especie de icono hacia la comunidad gay, si nos metemos a lo que es la historia de este santo, nos vamos a encontrar con que le toca vivir la época muy agresiva, de una de las más agresivas de los imperios o del imperio romano, como la fue la de Diocleciano. Y este santo ha sido manifestación de pureza, ha sido manifestación de inocencia y de virtudes de San Sebastián. Entonces yo pondría en tela de duda el hecho de que sea un icono para una tendencia sexual porque él la hubiera tenido también. No, pero digo, si se fijara uno en las características de cada hombre de santidad, entre comillas, imagínate tú, entonces el santo de los tranzas sería Balaguer, San Francisco de Balaguer, ¿no? O si hubiese el tranza. Estábamos discutiendo un poquito acerca de las características de cómo y por qué las comunidades religiosas toman a un santo como patrono. En el caso de San Sebastián se le achaca, no, si tiene un paradito. Ahí puedes verlo. Es que puedes verlo. mencionaba Armando Enséñanselo. como Ahí está, el en santo nuestros patrón de servicios los exclusivos. homosexuales era San Sebastián, y aquí se le representa precisamente en ese Sí, martirio. pero eso ya es la interpretación de un pintor que también vete a saber las inclinaciones Claro, del pintor. claro. En el Sí, cual coinciden, sí supuestamente coinciden. le negó un favor sexual a un comandante romano, lo mandaron matar, empalado, y con ese sufrimiento y ese martirio, como menciona usted, don Jorge, ahí se le representa un joven muy bello, guapetón, y como usted lo quiera mencionar. No, bueno, pero si tiene apariencia y actitudes homosexuales, no hubiera salvado la vida, ¿verdad? Pero Claro. él Y el por qué una comunidad elige, perdón, Daniel, sí. a un santo en especial para que le represente en esos rezos o en esas formas de comunicarnos con Dios, cada quien le va dando sus características. Yo que sepa, cada oficio tiene un santo. Entonces está el Día de la Santa Cruz, que representa en este país a los albañiles. Me parece que hay un patrón especial. Pues San al que le José de rezan, los carpinteros, de los carpinteros, y que entonces se le llame Saqueo de los de los banqueros, políticos. de los banqueros. ¿San Saqueo?
¿Sí hay San Saqueo? Claro que sí. Se le iba a quedar. Pero Sí, ahí les- también ¿eh? San Sebastián era socorrido cuando había una epidemia. Cierto. Sí. Por Sí. ejemplo, la ciudad de Veracruz tuvo como santo patrono en la época colonial a San Sebastián. Hubo epidemias. Por De ahí la muchas- vocación. Sí. Yo más bien hacía el comentario de que lo que he estado estudiando acerca de este santo nos refleja un estoicismo, nos refleja una serie de virtudes que este joven, porque muere muy joven, poseía en su persona, que sufre los embates de la corte del emperador Diocleciano y que ha representado la inocencia y la pureza. Ahora bien, muy probablemente ha influido en esa lectura, en ese estudio que yo he hecho, para que se considere a este santo como icono de la comunidad gay, han influido las manifestaciones artísticas. Recuerdo que en el cine de arte gay hay una película que influyó muchísimo y que se llama así Sebastián, como también en su momento lo llegaron a manejar José Luis Cuevas, lo manejó en su columna periodística de Cuevario, de manera insistente y reiterativa, el hecho de que Sebastián era el icono de la comunidad gay, como también aquí en Jalapa recuerdo un dato interesante, el autor de la Araucaria que tenemos aquí en una de las entradas de la ciudad de Jalapa, él en su juventud, También se llama Sebastián. él en su juventud fue modelo para inspirar la figura de San Sebastián, él lo ha dicho varias veces. Sí, pero en honor a lo que tú digas, es un caballero que le gusta la lana y la escultura, pero digo casado y muy normal. Sí, digo, claro. Sebastián es también quien hizo la estatua del caballito, muy famosa en la Ciudad de México. Sí. No se le entiende, vayan así como caballito, no se ve mucho. Pero Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, pues te iba a decir que en ese caso los machos no tienen santo. A mí me gustaría como que San Pedro, ¿no? Puede ser. Era bien machista. Y un macho necio, pues San Pablo, ¿no? O el santo de los políticos, Tomás Y Moro. el santo de un esquizofrénico, Santa Teresa, hijo de la mañana. Volvemos en un minuto a ABC Radio, si son ustedes tan amables. Adelante, mi querido Milton, allá en México. Y nosotros continuamos. ¿Qué ibas a decir? bueno, también de la semana anterior, don Jorge. Sí, adelante. El señor Tony Manrique, desde el puerto de Veracruz, nos pregunta el origen de la expresión la espada de Damocles. Eso está muy bien. Adelante. Damocles era un cortesano que estaba en la corte de Dionisio, que era rey de Siracusa. La historia cuenta que él era muy envidioso y obviamente anhelaba el poder, y cuando lo ve el rey le dice, a ver, pásale y siéntate en esta silla. Él, una vez que está sentado a sus anchas en la silla y disfrutando lo que era estar soñando ser rey, asoma la cabeza y ve que arriba de él está una espada. Y la espada estaba colgada con el pelo de un caballo, con la crin. Y esa crin lo que le demostraba a este personaje era lo fácil que es perder el poder, la incertidumbre que tiene un gobernante de que en cualquier momento sus enemigos o a veces sus amigos lo quiten por su beneficio. Desde entonces, Desde Sí. siempre, dijera Manuelito, siempre ha pasado eso. es decir, que si el de arriba quiere, el de abajo cae. Sí, por supuesto. Pero no quedamos que no ibas a hablar de política don mexicana. Jorge, Y perdón. dice, no, de política mexicana, ¿no? Y hablando de pintura, la espada de Damocles ha sido muy representada por varios también pintores. Y la idea es precisamente eso, una espada que está siempre pendiendo sobre la cabeza de una persona que a veces lo sabe, a veces ni siquiera lo sabe. Además es una figura que se ha tomado también para representar todas aquellas tesis tanto psicológicas, sociológicas y antropológicas acerca del determinismo. Ese determinismo ¿Qué quieres? ¿Qué es se el relaciona con determinismo? aquello. El determinismo es como una acción ya premeditada, algo planeado que va a llevar a su consecuencia lógica. ¿Mm? Es como lo que tú has dicho de que el clima forja el carácter o cosas así, también, o que la altura donde vive uno. El hombre es y sus es circunstancias. sí. El hombre es clima. Sí, hay, por ejemplo... Máquina es máquina.
Sí, sí, ¿Te acuerdas de sí, esos sí. dichos? Ya son dichos. Hay casos de determinismo desde la más antigua literatura. Pensemos en los personajes de Homero, por ejemplo, que están marcados por cierto destino y que tienen que cumplirlo invariablemente. En la Biblia hay muchos personajes. El también. personaje que usted ha mencionado, Judas, es un personaje que Luzbel. su destino es que muera, ser el que mande a Jesús, Fíjate que traicionarlo y que muera. hay un poema de Borges, ahora que se cumplieron 25 años de la muerte de Borges. Hay un poema de Borges que se llama El ajedrez, y en una de sus partes termina diciendo: Dios mueve al jugador la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza, y es precisamente la idea de que el hombre no es otra cosa más que una marioneta que está moviendo las piezas del ajedrez, que son también marionetas, pero él supone que Dios, atrás de ese Dios que nos mueve, la trama empieza. Hay un estudio interesante que seguramente usted, don Jorge, y mis compañeros de mesa lo van a recordar, que es un antecedente para poder estudiar y entender la personalidad humana. Se considera literariamente un antecedente de la psicología en estos estudios de la personalidad. Se llama el determinismo geográfico. Sí. De los ingenieros Izquierdo y Roselles, de origen español. ¿Se acuerdan de eso? Sí, cómo no. Y tiene una gran razón, ¿eh? No es lo mismo la gente de costa y 100 kilómetros después, por 100. ejemplo, Jalapa, la gente de aquí de Jalapa que tiene una esencia, una forma de ser totalmente contraria. ¿eh? No, Con todas las reservas del Con caso todas siempre. las reservas, siempre. claro. Naulinco y Jalapa, Banderilla y Naulinco, pues, debe haber 20 kilómetros en línea recta y son totalmente diferentes, piensan diferente, un coatepecano piensa diferente a todo el mundo, la gente de Huatusco tiene sus características, estamos hablando de regiones separadas por 30 kilómetros. De aquí alguien de Perote habla con uno de Cerro Gordo, que son 40, 50 kilómetros en línea recta, y son es igual que si pusieras un chileno y un guatemalteco. Es tan importante, fíjese don Jorge, que es tan importante este estudio de los ingenieros Izquierdo y Roselles, que también sirvió de inspiración, don Jorge, para lo que luego sería el manejo de conceptos del genotipo y el fenotipo. A ese grado llegó la trascendencia de ese estudio. ¿Qué es un fenotipo? Fenotipo es la apariencia externa, ¿Como Erubiel? las características físicas. Por cierto, acabo de estar en Naucalpan, ahora parece Naucalpan de Erubiel, está tapizado de letreros de Erubiel por todos lados. Bueno, el fenotipo es cómo se muestra. Feno es mostrar, enseñar, aparecer. Y entonces son las características, podríamos decir, externas, visibles. En cambio, el genotipo es aquello que nos caracteriza, pero en la constitución más íntima, que serían nuestros genes y, en cierto modo, también lo que ahora han comenzado a descifrar con más profundidad, que es el ADN, aunque una científica fue la primera que lo hizo en los años 50 y se arrogaron el descubrimiento unos varones y ganaron el premio Nobel y la dejaron en el camino, pero se demostró después que ella fue la que lo encontró. Sí. Pero podemos hacer ahora una tesis o una conclusión un poco osada, si quiere llamar, o a lo tonto, pero de todas maneras, pensemos que hemos llegado a una época de nuestro mundo, de nuestra civilización y de nuestro modus operandi del humano o del mexicano, en el cual el fenotipo ha triunfado sobre el genotipo. ¿El genotipo qué cosa es? La esencia. La formación interior. Esencial, sí. Real. ¿El fenotipo qué es? La apariencia. La apariencia. Eso se puede decir. Hemos triunfado y todo es apariencia. De manera que, lo decía yo ayer y ustedes no podrán decirme que no, porque obviamente no es que tenga yo la razón, es que es evidente. Si no hubiese espacio radiofónico, si no hubiese espacio televisivo, si no hubiese despensas, promesas, notario, si no hubiese todos los elementos que pone exteriores, obviamente exterior, no hay nada más exterior que un anuncio televisivo,
no hay nada más exterior que una promesa filmada ante notario, porque yo te voy a dar casa a cada uno de ustedes, y ya lo dije. Ahora que lo cumpla, eso es evidente que no podría. La lógica indica que no existen los modos de, es exterior. Si no hubiese nada de eso, todo lo exterior se hubiese quitado y solamente quedase el hombre con su convicción para convencerme, valga la expresión. Y entonces vamos a ver los 2, 3, 7 u 8 candidatos jóvenes de fenotipo exterior, de peinado excepcional, de tez inmaculadamente pura y limpia, en sus 25 primeros años de vida, que con vehemencia histriónica, ¿es grosería? No. Histriónica, es a veces sí, actoril. Me prometen cosas. Entonces, el fenotipo ha terminado con la esencia de la democracia. Demos pueblo, kratos poder. El poder que todos nosotros de aquí, hagan ustedes de cuenta, todos nosotros somos el pueblo y tenemos un poder. Pero llega la maquillista, el señor pone su lámpara, llega la cámara, ponemos el micrófono, el poder de nosotros queda nulificado. El poder de la imagen es tal, Jorge, que si recuerdas, entra John F. Kennedy a ese debate, primer debate televisivo con Richard Nixon, entra 5 o 6 puntos abajo en las encuestas y sale después del debate, me parece 45 minutos después, 3, 4 puntos arriba, porque la gente le empezó a identificar por la imagen de John F. Kennedy. Muchas personas que no veían la televisión, que escuchaban únicamente los anuncios por radio, claro, estaban convencidos que el político que debe llevar era Richard Nixon. Cuando ven la imagen del candidato, dicen, yo me identifico con él. Y a partir de ese momento, todas las campañas, la gran mayoría de las campañas del mundo, se basan en la imagen. Como sucede también que he observado por medio de la prensa, ya varias encuestas que dicen que si fueran las elecciones hoy, ganaría uno de los candidatos precisamente por su imagen. Pues es lo que dice físico. Mi prima, dice, le digo, bueno, a ver, tú ya escogiste a un candidato, no voy a decir a quién porque no me gustaría que ustedes tomasen como que yo tengo inclinaciones por alguno de ellos, claro. Y menos por su fenotipo. Ay, Dios. Ya ves que lo apliqué bien, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, ¿por qué? A ver, examina su ideología, ¿qué piensa? Examina su historia, ¿qué ha hecho? Examina lo que dice, la convicción y su personalidad, todo eso. Dice, pues mira, yo no sé, pero es que es tan guapo. Entonces, si hemos llegado a una evolución en la cual, para escoger a quien mande nuestra historia maestra, nuestro futuro, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, si hemos escogido al más guapo, es que le estamos atribuyendo a lo exterior un valor que en realidad no debemos, porque cuántos feos inteligentes hay y cuántos guapos sátrapas hay. Ándale. Eso es evidente, ¿verdad? Entonces, es una conducta lombrosiana. ¿Qué dije tú? Explíqueme. ¿La tuya o la de quién? La mía, digo. Sí, lombrosiana, sí, porque César el Lombroso decía que podía describir las cualidades de las personas solo por observarlas. Decía, yo le puedo decir quién es propenso al homicidio, por ejemplo, o al fraude. Claro, es una tesis muy discutida, pero así se le dice a esa postura lombrosiana en recuerdo de César el Lombroso. Había también sí, pero es que hay algunos que son tan evidentes que se les nota, lo hijo de... Son unos bolsillotes. Y generalmente no te equivocas, ¿no? ¿Se acuerda usted de la frenología, don Jorge, también? La frenología, ¿sí? ¿Qué cosa es? Era la medida del cráneo, hacían unas medidas y decían quién estaba destinado para ser un asesino, delincuente, fraudulento y muchas otras cosas. ¿Cómo no se la tomaron las Salinas? Bueno, sería medición del cráneo. Eran unas mediciones de la... Eso lo llegó a manejar y recuerdo que lo... Permíteme un segundito, vamos a hacer un espacio allá en ABC Radio. Adelante, ABC Radio, dime. Sí, que estaba yo diciendo que llegó a manejar esa tesis a la que
hace mención Clemente Landa, la llegó a manejar en sus programas allá de México el doctor Alfonso Quirós Cuarón. ¿Cómo no? Sobre todo para referirse al caso aquel del asesino Sobera de la Flor, que había hecho un estudio sobre la base craneana de Sobera de la Flor. Adelante. Bueno, también, don Jorge, la maestra Isabel Alameda pregunta, ¿podemos tomar como sinónimos la palabra bicoca y ganga? Yo creo que No. no. Yo creo que no. Porque, bueno, Bicoca originalmente era un punto geográfico Ajá. donde sobre una colina absurdamente se construyó un castillo y decían, ¿para qué sirve eso? Para nada. Nada. Sí, entonces un castillo construido en un collado no sirve absolutamente para nada. ¿En dónde fue eso? Collado es como pedregal. Un montoncito de piedras en este caso. Un tepopol. Sí, un tepopol. ¿Sabes lo que es? Sí, claro, sí. ¿Dónde lo dicen? Eso es náhuatl, tepopol. ¿Ah, es náhuatl? Sí, tepopol. Un Bulto de- montículo de piedras. Amontonamiento Yo de tengo piedras. un tepopol. Tetl, piedra, popoli, montón. Ajá. Entonces, ese era el significado original. Entonces, como ahí se ganó una batalla y las ganancias, digamos, fueron mínimas, Ajá. entonces dice, como en la batalla de Bicoca, ¿sí? Entonces, es una ganancia mínima. Ganga, en cambio, puede tener dos caminos. Uno, ganga es una gallinacia que se parece a las perdices y grita, ganga, ganga, ¿no? Entonces, llamarle a algunos objetos, pero no propiamente inmuebles, sino cosas que llevamos. ¿Te puedes fácil. comprar? Sí, pero Los podemos llevar. que son de muy poca monta. Es originalmente una ganga. Y después, como son cosas de poca monta, lo que se obtiene con cierta facilidad es una ganga. Pero también hay otra ganga que viene de gang alemán, que significa los residuos que lleva el mineral después de sacarlo de la veta de la mina. Y entonces se dice que son excedentes también. Pero aquí lo que- muy barato. Lo que pasa es que también los sinónimos se cruzan, Claro. porque muchos pueden utilizar como sinónimo de bicoca bagatela y como sinónimo de ganga bagatela, entonces cruzado. Bueno, vayamos se nuevamente confunden. con nuestros amigos de ABC Radio también y le estábamos discutiendo acerca de la palabra ganga y bicoca, Sí. que El tienen maestro, Es que paralela bicoca- significación. Sí, en su origen se juntan, sí es cierto lo que dice Armando, pero ahora ya cuando se discierne de ellos, se habla de una bicoca como algo insignificante, en Insignificante. cambio una ganga, algo que sientes como un beneficio. pero Bueno, si nosotros analizamos, perdón, don Jorge, si nosotros analizamos el sentido utilitario que se le da a estas dos palabras, precisamente vamos a encontrar con que hay una diferencia muy marcada. Y el maestro Moreno de Alba, que fue presidente de la sección de la Real Academia Española aquí en México, pues hace mención de que el lenguaje, que es una manifestación viva, todos nosotros vamos con el paso del tiempo creando y quitando conceptos, palabras y significados. Creando y recreando, Sí. dice Bueno, don José, que fue alguna vez allá a Sopa de Letras. ¿quién? Don José Moreno de Alba. Sí, cómo no. Sí, es un gran lingüista y Filólogo también. filólogo. Bueno, teléfono, que des el teléfono. Ah, sí, como no. 817-2222, si nos llama de Jalapa y sus alrededores. Si nos llama de un poco más lejos, 01228-817-2222. Estamos en el Hotel Jalapa. Bueno, hoy se cumple un año en estos días de la muerte de Carlos Monsiváis. Monsiváis. Habría que recordarlo. Y tú, si eres tan amable, mi querido Daniel, recordamos también a tu hermano que recientemente falleció. Aquí lo dijimos, un hombre muy positivo, un hombre en plenitud de actividad, que era doctor, ¿verdad? Era doctor, tenía la especialidad, tenía dos especialidades, tenía la de medicina forense y tenía la de pediatría. Yo quiero aprovechar este medio, si usted me lo permite, mi querido don Jorge, para agradecer todas las muestras de solidaridad, de apoyo y de afecto que allá en Huatusco mis paisanos que estuvieron acompañándonos, pues se volcaron en esa manifestación a la que me he referido. Quiero agradecerle a las instituciones que se hicieron presentes. Quiero agradecerle de manera muy especial
al vicario general de la parroquia de San Antonio de Padua, el padre Luis Javier, quien ha tenido unas muestras de verdadero espíritu cristiano hacia la familia, especialmente para mi madre, que ha pasado por momentos muy difíciles desde que supo el deceso de mi hermano, porque a su dolor físico se ha sumado el dolor espiritual, y el padre la ha estado alentando para que, basada ella en la fe de Jesucristo, pueda superar este momento de prueba tan duro, porque es el segundo hijo que pierde mi madre. Y don Jorge, si me permite, yo le quisiera pedir a Manuel Munguía que me hiciera el gran favor de pronunciar pues una composición poética que uno de mis paisanos, el licenciado Alfredo Hernández, le hizo a mi hermano. Alfredo García Sánchez le hizo a mi hermano. Entonces, Manuel, si eres tan amable, yo quisiera que lo dijeras. Dice: Huatusco está inconsolable por la muerte de Vinicio. Su muerte será imborrable, su trayecto tan preciso. Hombre de gran sencillez, amigo de todo el mundo. No conoció la altivez en la ciudad de Huatusco. Su hogar era el hospital, su pasión la medicina. De noche y de día traía su adorada Filipina. Como médico legista a la sociedad sirvió y en el Ministerio Público su labor desempeñó. Hombre de pocas palabras, austero en toda su vida, consejero ciudadano, el IFE jamás lo olvida. De una familia ilustrada, conocida en la región, siempre la llevó en el alma y en su noble corazón. Para terminar, señores, solo les pido un favor, que sigan todos ejemplo y que los bendiga Dios. Qué bien. El poema, digo, y qué triste, pero en fin, ni modo, mi querido Daniel, pues muy bien. Pero recordando, don Jorge, ahorita que lo hacía así Daniel, que obviamente todos, pues como buen amigo, le deseamos que pronto llegue el consuelo, era muy bello que precisamente cuando una persona fallecía, en las ceremonias que se le hacían posterior, la gente daba poemas. La gente leía poemas, ¿no? Y recordaban esas habilidades o esta forma de actuar de los que habían muerto con este tipo de composiciones. Y qué bello de verdad que se esté recordando a un amigo tan querido como es el hermano de Daniel de esta forma. Yo les quiero agradecer los comentarios que hicieron en aquella ocasión en que no estuve presente y que coincidió este programa con la misa de cuerpo presente. Les quiero hacer esos comentarios, enterado ya estoy de eso. Y pues bueno, algo muy breve, porque creo yo que lo debo decir. En este Día del Padre, para mí es un día que me genera un sentimiento encontrado. Yo he dicho de manera categórica, y lo vuelvo a decir, que en mi vida he lamentado la pérdida de dos padres. El primero, el padre biológico, que fue mi amigo, mi padre y mi hermano. Al morir mi padre, quedó al frente de la casa con su liderazgo, con su figura paternal, mi hermano Marco Vinicio. Y en mi caso, de 6 hermanos que hemos sido, yo soy el más pequeño, soy el más chico, y mi hermano Marco Vinicio asumió en su relación hacia mí una figura paternal. Hoy, en el Día del Padre, experimento por segunda ocasión la orfandad por no tener al padre que había sustituido al biológico. Y con la fe en Cristo Jesús, remonto mi vida en la esperanza de otra mejor. Gracias a ustedes. Pues ojalá y todo lo logres, mi querido Daniel. Soy gineco. Se llama ginecobstetra, debe ser. Yo creo que sí. ¿Cómo debo decir exactamente? Y creo que sí podamos decirle, ¿la paroscopía o la paroscopia? La paroscopía. La paroscopía. Que vendrá de la paros. La paros es la parte blanda del estómago, la paros en griego. Sí. Scopeo, verbo observar, escopear, ver, observar. A través de, porque no se hacen incisiones
en la forma convencional, digamos, sino que se introducen algunos instrumentos una cámara, pues, de video precisamente para poder hacer la... Y cosa maravillosa, se exhibe el aparato digestivo, todo, pero hasta el detalle, ¿eh? Sí. @Piedra Lunar dice, viéndolo desde la cama con café en mano. Café es un café, ¿verdad? Sí, sí, ya, levántate café. No, está bien. Piedra Lunar se llama, qué bonito nombre. @AngelAzul69, felicidades, la transmisión mucho mejor, vaya mejor. @con script, muchas felicidades al contador Cecilio Martínez Contreras, hoy es el Día del Padre y lo felicitan y ya. Miguel Ángel García González, saludos al programa, gracias. @Arliera ABC Radio, no tengo acceso, creo que tiene problemas técnicos. No, chéquele bien, dije chéquele, pues de que fuera yo de Los Pinos, mano. Observe, busque, vea. Revise, coteje. Bueno, RTV en vivo, imagen y sonido muy claros. Fíjate, una de cal por es que la semana pasada llamaron para decir que no y ahora ya se ahora ajustaron. dijeron que sí. @Ixtlas, buenos días, maestro. Esa se mueve, maestro dice, le estoy viendo por internet desayunando, Bueno, pues muchas gracias. @Arliera, hola Jorge, saludos desde... ella es una compañera de allá. ¿Ixtlas? Sí, ella trabaja en Radio AMLO. Bueno, pues saludos a mi amiga Arliera, hola, saludos desde Hermosillo, Sonora. Fíjate nada más, mucho gusto, Arliera @. Y despedimos a nuestros amigos de ABC Radio, agradeciéndoles que hayamos participado en este experimento donde ustedes escucharon la voz de la provincia en el noble sentido que es Jalapa. Y acá una pausa. Y ahorita venimos. Resinas era Encinas, no. @Resinas. Ya te veo, tenía más de 15 años que no te veía, imagínate tú, Bueno, no, pues el 89. Batista, ¿qué? ENSMO. Bueno, por si quieres comentar Encinas,
Bravo y Eliezer se gastan 9.5 millones diarios en sus campañas. Esto yo le llamaría, dice Batista, corrupción legalizada. Sí, en realidad yo creo que el sistema democrático de México en general ha, ¿cómo se dice? Ha caído, ¿no? Yo lo veo porque en otros países donde accidentalmente me ha tocado ver procesos de esta naturaleza, desde luego la televisión no es un partido. Pues si no es, parece. Pero por ti seré. No, en otros lugares. Ah, en otros lugares, sí. No, me acuerdo, sería impensable que la televisión francesa me tocó cuando Mitterrand, cuando Chirac, desde René Coty, yo me he dado cuenta más o menos de la intervención de los medios de comunicación. Jean-Marie Le Pen. Incluso Le Pen, en otros países también, aunque sean televisoras oficiales. No, claro. Y fíjate, claro. Jorge, que esa cantidad ha disminuido por la ley que se aprobó para que... Puta, pues ¿cómo estaría? Sí, no, era peor todavía. La competencia electoral en este país es uno de los gastos más onerosos que tenemos nosotros. Sí, pero estás utilizando una terminología muy dulce. Primero no es competencia, y luego no es electoral, es decisoria. Hay obedece a una predeterminada y una decisión predeterminada. Sí. Finalmente, porque si tú dices, todo lo que en política cuesta dinero es barato. Si el proceso electoral cuesta dinero, es barato, sea la cantidad que sea. Eso niega, lo estamos viendo desde el punto de vista gramatical, no vayan a pensar nada. No. Pero todo eso niega el concepto del poder del pueblo. Claro. Y le tocó a usted una elección también seguramente en Francia que se caracterizó porque no hubo un gasto excesivo en ese proceso, la de Valéry Giscard d'Estaing. Ah, claro, y el otro, ¿cómo se llama? El amigo de Porfirio, el que era muy serio. Bueno, ahorita me voy a acordar. Pero yo me acuerdo, había, creo que algún debate en televisión. Bueno, me acuerdo cuando Mitterrand hablaba, creo que las veces que un presidente francés habla en la televisión o se presenta en la televisión, pues son de ser 3 o 4 veces al año. Al año, entonces sí se le extraña. Sí, fíjate que como ejemplo te pongo... Hemos evolucionado más. Después de estos debates televisivos que se llevaron a cabo, uno en televisión abierta y otro en televisión cerrada, hubo un comentario de Adela Micha que estaba en su noticiero y dice, por cierto, nos encontramos en los pasillos a Erubiel y le dijimos, Erubiel, ¿por qué no vienes acá a cotorrear con nosotros? De casualidad, ¿no? Sí. Pero esa entrevista a Erubiel Ávila le debió de haber costado fácil unos 2 millones de pesos para estar ahí. Ya, bueno, pues hablando del dinero, pues eso no tiene importancia, sino la tendencia y el rol fundamental que como orientador de la política nacional ha tomado un medio de comunicación. Yo me siento verdaderamente orgulloso porque pertenezco a un medio televisivo y toda mi vida ahí es público y notario. Notario es ese es el fedatario. Fedatario. Entonces, público que así lo ha hecho. Entonces, el medio en el cual trabajo ha llegado a dirigir total y absolutamente los destinos históricos, maestra, históricos de México, ¿verdad? Es decir, aquí no hay más spot que el que, digo, perdón, que es que me hago líos, ¿me entiendes? Sí, no hay promocionales también, no. Es decir, no hay gobernante, no. Sí. No hay más, que la que arde. No, es cómo le haces. Lo que quería yo decir que así es, y así es, ¿verdad? Así es. Es que quieres hablar decentemente. No, fíjate lo que dijimos. Lo que quiero decir es que así es y así es. Y dice así es. Quieres hablar decentemente de asuntos electorales y no es tan fácil. No se puede. Aparte, son las 11, 12 de la mañana, güey. Sí, hombre. Se los voy a echar aquí para que descanse yo y ustedes váyanse por ahí un rato. Muere Monsiváis y llega al cielo.
inmediatamente cuestiona la actitud tendenciosa de San Pedro y de sus preguntas. El programa va a comenzar. Él es el único invitado. Chin. Yo traje mi trajecito y mi corbata. Él se puso su más ruinosa chamarra de albañil. Es su manera de despreciar a Telesistema. Es como decir, no mereces que me arregle. Yo me siento incómodo con mi trajecito y corbata, pero ya ni modo. Él es el único invitado. Sí, pero no hay problema porque él sabe todo, contesta todo. Cuando me enredo y no sé qué preguntar, él se hace las preguntas por mí. Y claro, se responde a sí mismo y se responde muy bien. Yo quiero esconderme. Él hace un comentario demoledor y reímos. Cada elogio que hace, en el fondo, es una catarata de mala leche. Mi angustia sube. Bajo cuerda ya le mentó la madre a Díaz Ordaz, chin, y a los patrocinadores, y al del cuartito. ¿Quién te manda? Ya te han dicho. No debes invitarlo. ¿Qué no entiendes? ¿Quién lo dijera? Ahora las calles de la colonia Roma, como que les falta algo. El salto del agua, el niño perdido, la Alameda, el tan cacheteado Zócalo, la Merced, el mercado de San Juan, Bellas Artes, la Arena Coliseo, la Arena México. De ahí sale la procesión. Ya viene el cortejo. ¿Quiénes son? Míralos qué serios. Parece que no saben romper un plato. A ver si no se agarran, ya ves cómo son. Respetable público, señoras y señores, el cortejo de los luchadores. El santo va adelante con un ramito de violetas. Gori Guerrero, Chin, con una camelia. El cavernario Galindo, But, con una rosa. El murciélago Rubinsky, Tarzán López, Blue Demon, la Tonina Jackson, Enrique Llanes y muchos más. Limpios y rudos, enmascarados del más allá, máscaras de ángeles y demonios, desfilan con ellos exóticas recién salidas del cabaret. Mira Lilia Prado, Sumo Ikei, se mueven con sus medias rotas y el rímel corrido, con aliento a cigarro y Cuba Libre, con los colores del maquillaje madrugador, como película vieja, picoteada por el tiempo. Ahí va Juan Orol, María Félix, el Indio Fernández, ahí viene Pedro Infante. Es la anda del más allá, la comitiva del ayer. Vienen a recibir a Monsiváis. Y ahora, ¿quién carajos va a contar las cosas de esta desvencijada y pinchísima ciudad? Se llevan a Monsi, lo reciben, lo saludan, lo abrazan, y todos se van poco a poco, se van yendo, se adentran en la Alameda. El smog los cubre, los va desvaneciendo, mientras se oye a lo lejos los compases de la música de la ciudad. El ruido del tránsito empieza a invadirnos. Mi alma también se nubla. La escenografía se transparenta y se empieza a oír entre silbatos de claxon y de agentes de tránsito nerviosos. Se empieza a oír taxi, taxi, libre. Se oye el mambo del ruletero. Sube música, sube ruido de tránsito. Se sigue oyendo el mambo. Se ve entre la neblina la figura del Resortes que se aleja bailoteando. Sube ruido de carros. Aparece la palabra fin y continúa la programación. Muy bien. Bueno, es el script y el recuerdo de un programa donde él solo era el invitado. Y fue decir, lo invité como único, no me acuerdo para qué, y no he encontrado ese programa. Y llegó así, como digo, despeinado, pero parecía desaliñado, es la palabra, desaliñado. Yo lo que quisiera decir es que, escuchando lo que usted acaba de pronunciar, don Jorge, y recordando las palabras de Elena Poniatowska, a Monsi se le extraña muchísimo, porque dijo la escritora que él era un referente para poder entender
todo lo que está sucediendo en nuestro país. Él era un referente que nos llevaba a una reflexión oportuna para encontrar la explicación de toda la complejidad en materia de problemas que está teniendo nuestro país. Se le extraña a Monsi en sus artículos periodísticos, se le extraña en las lecturas de sus propios libros que nosotros saboreábamos. Monsi lo necesitamos, a Monsi lo vamos a recordar siempre porque él entendía perfectamente este México en que nos ha tocado vivir. Y es que además, don Jorge, como usted menciona, yo recuerdo que a Monsiváis, la Universidad Veracruzana, le otorgó el doctorado honoris causa. Precisamente cuando viene a la USB, que todo el mundo esperando su discurso, lo que iba a mencionar, él tenía esa particularidad de, pues a lo mejor hacer sentir mal a quien lo invitaba, porque mencionaba y le decía, le quiero decir al señor rector que la universidad pública es el principal bastión donde debemos de pelear y no dejar que la televisión, que los poderosos estén manipulando este país. Y todos los jóvenes asentían lo que estaba mencionando Daniel, recordar a alguien que nos menciona cómo está este país y qué tenemos que hacer para cambiarlo. Bueno, la inconformidad de Monsiváis era verdaderamente una demostración continua de talento. Es decir, él era un inconforme natural y era de un pesimismo absoluto y negro y total, que es la única manera de mostrar un vestigio de inteligencia en este país. Y también por eso se le criticó tanto cuando casi al final de su vida aparece dando opinión en estas cápsulas que sacaba López Dóriga, no sé si las recuerde, él los martes y los miércoles dando una opinión, pero en el marco de Televisa. Pero era congruente. Era congruente. No, pero además es que la llegada de Monsiváis a Televisa era la demostración de la pérdida del país. Es decir, no hay más cera que la que arde. Hay dos sopas, pero una ya se acabó. Sí, si Monsiváis llegó a Televisa, es el único caso en el cual el que estaba ahí no iba porque había sido conquistado por Televisa. Era la demostración fehaciente y viviente de que no hay remedio. Lo cual se plasma extraordinariamente en mi dicho tuitero de ayer. Estoy en el país equivocado, en el sexenio equivocado. Sí, no, y es que Joaquín le apostaba desde luego a que las personas que veían esos comentarios pasaran por alto muchas de las ironías de Carlos y no se dieran cuenta de lo que estaba diciendo. La verdad es que han estirado demasiado de la liga y aún cuando él crea que eso ocurre, no es cierto. Ni pasa tampoco con Elena Poniatowska, ni pasaba tampoco con Montemayor. Ni con Ernesto de la Peña. Con de la Peña menos. Siempre tuvo la congruencia de su pensamiento. Recordemos cuando en los inicios del programa Siempre en Domingo que tenía Raúl Velasco lo invitó para tener una especie de conversación con él acerca de los temas que se requerían analizar ya en aquellos momentos. Y fue tan incisivo y tan crítico que llegó el momento en que Raúl Velasco lo tuvo que suspender para que ya no pasara esa sección en el programa de Siempre en Domingo. Entonces, y es que él fue congruente. Él iba a donde lo invitaran, también fue a estos programas de Telehit, y me acuerdo de una escena en el programa del Calabozo, donde le dijo a estos dos, uno llamado el Burro Van Rankin y otro Esteban Arce, que resultó ser un verdadero cretino ya en su programa matutino, y les dijo, ustedes son la esencia de la televisión en México. Sí. Y los otros lo celebraron, se sintieron halagados. Pero les mentó la madre. Pero en realidad, si la televisión es la caja idiota, la esencia es ser idiotas. Ellos sí. Nacho Guzmán de Jalapa, felicitación a todos. Todos los sábados desayunamos con pues ya es domingo, bueno, no importa. Su programa es uno de los, fíjate, dice un elogio que agradezco. Su programa es interesante y saludable. Gracias. Saludable gracias. Es bonito elogio, Sí. ¿no? Gracias. Leticia Guzmán, un abrazo para todos y felicidades en su día. También para Carlos Guzmán Viveros, arquitecto Francisco Guzmán Campos, biólogo Miguel Ángel Pensado Cadena, Pensado, pariente.
Jacerecedom, yo lo veo y no sé cómo preguntarle algo. La palabra toisón dog. Toisón, que algo tiene que ver con bandera, ¿no? Toisón. Toisón, sí, en francés. sí. A Sí, ver, es como un emblema. emblema. Yo creo que sea emblema, pero lo vamos a verificar. Es una orden de caballería. Orden de caballería. Sí. Bueno, Pupi 72, mi mamá Tina en Jalapa, pero es de San Rafael. Muy bien. Arliera, saludos desde Hermosilla, esto ya lo vimos. Pues Y así está como nos nuestra saludan querida desde- amiga, ¿dónde está? Aquí debo tener yo todas las presentaciones adecuadas. Y uf. Jorge, así como nos saludan desde Hermosillo, también nos saludan desde Chavarrillo, Veracruz. Aquí cerquita que el señor también hace Abraham aire. Contreras Jiménez manda un saludo al programa. Y bueno, Chavarrillo, que es una localidad aquí muy cercana de Jalapa, cerca del Chico Veracruz, adelante del Chico Veracruz, donde se dan muy buenos limones. por Municipio cierto. de Emiliano Zapata. Exacto. Y aquí está nuestra bailarina Será el estrella y así, nuestro programa tiene una diversidad. Sí. ¿Vos sabés? Sí. Una diversidad estética. Y Flor Martán, de la Academia de Baile de Jalapa. Adelante, Flor, si eres tan amable, por favor. Si quieres decir algo. Ella baila. Así lo dice. Y es una institución que tiene una serie de bailes no son extranjeros, son bailes del mundo, ¿verdad tú? Sí, son del mundo. Bueno, entonces ahorita aquí está Flor Martán. Adelante, Flor. Número que sigue, niña. El número que... No. Muy bien, la maestra Rosa Julia, qué bien. ¿Te acuerdas que esto lo veíamos en una... Ahorita les voy a dar el número de toda la academia para que las chicas empiecen a bailar esto. ¿Cómo Y se los llama? chicos también. También bailan hula hula. Y hay una, También. Sí, pero luego se ven rarísimos, ¿no? No, porque raros. Son de este mundo. Soy humano y nada de lo humano me es extraño, debes Pues decir. ese es tu problema. No, mano. no, Yo no. te respeto, mano. No, el problema Yo te parece, respeto. el problema parece tuyo, Sácate porque que- parece que tienes ¿yo una qué? obsesión con eso. ¿Yo por qué? Si No tú sé por dijiste qué. que fueran los chicos también a bailar hula También que hula. bailen, sí. ¿A poco se ponen? Es buen ejercicio. Ah, está bien. Hay una anécdota, don Jorge, que me hizo recordar y que quisiera compartirla con nuestro público, viendo a esta joven bella bailar. El tema era el tema musical de una serie de televisión que yo veía de chamaco que se llamaba Hawái Hawái 5-0. 5-0. Y el dato interesante es que quien presentaba esta serie era don Humberto G. Tamayo, porque lo acompañaba con comentarios. Ya ve que don Humberto G. Era Tamayo, un maestro genio. de la locución, tenía conocimientos amplísimos. Y me acuerdo que cuando ya mandaba las cámaras
y los micrófonos a la serie, siempre decía, dice, ¿y ahora? Hawái 5-0 en acción, y se iba así de lado todo el tiempo. No me acuerdo de él. No, digo, no me acuerdo de que presentara esta serie. Bueno, doctora en Ciencias Ambientales, María Teresa Leal Asensio, no tenemos agua. Y eso creo que en el surrealismo que tiene nuestro programa, que pasamos de una cosa a otra sin decir nada, ni agua va, es como si tú lees un periódico, pues lees cualquier cosa, lees igual. Entonces así es nuestro programa. Entonces no tenemos agua. Allá en el pueblo de allá de donde soy, llegan dicen, mire usted, le trajeron esta serie, ya te he dicho que yo no tomo Coca-Cola, güey. No, es que no es Coca-Cola, es el agua de la llave con H. Pero digo, es que confundí que era así. Y entonces digo, ya se secó el pozo. El río Cedeño es un caño pestilente y sucio cuando llueve tantito con agua gris, perlada, jaspeada, donde los murciélagos se ve que salen del agua con humores ahí terribles. ¿Qué pasa con nuestra agua, maestra especialista en ciencias ambientales, María Teresa Leal Asensio, de la UB? Adelante. Gracias, muy amable. Pasan varias cosas. Por un lado, yo creo que nuestros sistemas de manejo del agua, los sistemas de abastecimiento, adolecen de fallas. Esa es una de las partes, digamos, de los ingredientes de ese pastel que, como usted dice, no está alcanzando para todos. Por otro lado, el drenaje, digamos, han puesto alcantarillado, tal vez en Banderilla ha mejorado el asunto del alcantarillado en sí, esto es la colección de las aguas residuales. Desgraciadamente las llevan hacia los ríos. Al río. Entonces, lo que podría ser una fuente de abastecimiento, el río Cedeño, pues en ese momento queda inutilizado para ello. Claro. ¿Sí? Entonces, realmente la población ha seguido creciendo. Nos gusta seleccionar lugares especialmente difíciles a donde irnos a vivir, y las poblaciones se han ido haciendo más grandes sin necesidad todavía. A lo que me refiero es que la densidad de la población disminuye. Esto es, por kilómetro cuadrado hay menos gente, pero el área total de la ciudad o de la población se va haciendo muy amplia, porque abren fraccionamientos o colonias alejadas, y el sistema también le tiene que dar agua a algunos que están lejos, literalmente, lo que es más costoso, porque todo trabaja en esos casos trabaja por bombeo, ¿no? Esto es, por bombeo eléctrico hay que llevarles agua a esas poblaciones o a esas colonias. Entonces, son todos esos ingredientes. Ciertamente que adicionalmente el cambio climático, producto de la actividad antropogénica, o sea, del ser humano, ha hecho que los periodos de estiaje, que son periodos naturales, se hagan un poco más grandes, más largos. A ver, perdón, maestra, un segundito. El estío es el verano. Periodo de estiaje, no, gramaticalmente. De ausencia de agua. Y estiaje y estío es estiaje de lo mismo, ¿no? No, estiaje nada más, estío no. Estás pensando en hastío. No. Sí se usa el estío para el verano, ciertamente. El verano. Estío y verano es sinónimo. Estiaje, no. ¿Cómo no? Búscale. El estiaje es la época de menor agua en el caudal de un Obviamente, río, por ejemplo. porque corresponde al verano, y verano pero, también se dice no estío. necesariamente en todos lados. No, es que depende del hemisferio y depende de las latitudes. De la latitud. Busquen y en latitud. el directorio, por favor, señoritas, en el RAE, si estío significa verano, sí o no. Simple. ¿Qué significa? No. Caudal más Caudal bajo más bajo. o el periodo que dura el caudal. Pero en algunos casos coincide con el verano, pero no siempre, porque recuerda que estamos entonces en el verano y hemisferio. estío no es sinónimo. Yo pienso que tal vez viene del Mediterráneo, sin saber mucho de la climatología del Mediterráneo. Claro que sí. Pienso que el verano sí es época de poco caudal poca de agua, agua, claro. y en España o en la zona mediterránea, y las lluvias llegan en el otoño. Entonces Pero el estiaje ¿es qué? es el momento en que los ríos presentan sus caudales menores. Pero cuando eso traen también, menos agua. eso también ya se ha ido rompiendo, porque
si estamos observando lo que sucede, ya el estiaje está siendo considerado desde la primavera. Desde la primavera hay estiaje. Sí. Está bien, está bien. Bueno, sí, es un periodo natural, digamos, en los que por climatología deja de haber lluvias y por lo tanto los ríos empiezan a presentar menos caudal de agua. ¿Sí? Hasta ahí. Todos los ríos llevan ese régimen de alto caudal, que puede llegar a inundaciones, y bajo caudal cuando es el mínimo. El problema estará, si lo vemos un poco así, de llevar el agua que llega al mar a la montaña, de regreso. Mire, ¿cuántos en Banderilla todavía están captando el agua de lluvia? Un efecto perverso que ha metido el alcantarillado es que mezcla el agua de lluvia con el agua residual. Claro. Y entonces lo que podría haber sido usado, o al menos guiado hacia el río en forma todavía limpia, que serían las lluvias, o bueno, sí, algo sucias porque lava las calles en la lluvia, ¿verdad? Pero no se compara con estarle virtiendo agua residual, que es de todas bueno, causante de es enfermedades. Una manera de decir, también las inunda, porque no están bien hechas las alcantarillas. Si hay 3 o 4 núcleos de inundación, sí, cuando sí. hay el lluvia. cálculo que se hace cuando van a empezar a meter el alcantarillado debe considerar una parte de de seguridad, para que no sea lo que normalmente llueve, sino un factor de seguridad, y Claro. se hace un poquito más amplio. Total, si yo que no cumplo esas especificaciones, pues obviamente el alcantarillado no va a servir. Entonces usted piensa, bueno, la solución posible, hay varias. Sacar el agua del fondo de las profundidades de la tierra, guardar el agua de lluvia. Así es. O hacerla bajar de las montañas, o subirla de la desembocadura a la montaña. Eso no le va a resolver el problema, porque imagínese usted, el río Cedeño va contaminado ya en Banderilla. ¿Qué le pasa en Jalapa? Pues empeora. Sí. A donde todos sabemos, empeora. Entonces, conforme va bajando el agua hasta llegar a la desembocadura, el río no tiene capacidad para recuperarse de tal agresión, y entonces, lo cual se minimiza si usted cuenta que el periodo de los presidentes municipales de toda la República es de 3 años y que él más o menos mantiene la situación chueco derecho 3 años, y los de atrás que vienen arrean, sí. ¿cómo se dice? Que arreen los de atrás. Entonces, por eso tenemos décadas. Porque el sistema, volvemos al sistema político, si el sistema político, no digo que esté corrupto, o sí. ¿Quién dice? No, ¿verdad? Puede bueno, o no decir. Es decir, oiga, yo he pasado por lo menos unos 20 presidentes municipales, y el problema continúa. Y al amanecer el dinosaurio estaba todavía estaba ahí. ¿Cómo la ve? Hay un problema también de fugas que no hemos mencionado. No, por eso es de las prisiones, eso estamos hablando de otra cosa, maestra. Adelante, diga, perdone. Discúlpeme, me distraje. No. En el sistema de agua, más o menos un promedio hay de 50% del agua que llega al sistema se va a ir por fugas. ¡Qué barbaridad! 50%. Quiero ustedes, fíjense, eso no lo sistema sabíamos. De agua. Si 50% del agua, con ese 50% teníamos resuelto la mitad del problema. Así es. Bien, maestra, la universidad, cuéntenos tú un poquito en 2 palabras, ¿qué hace la universidad para, además con usted? La Universidad Veracruzana, bueno, digamos que algo novedoso, tenemos un programa de sustentabilidad en la que la universidad está realmente por iniciar diagnósticos en cuestión de agua, cómo está manejando la universidad en todas sus sedes y sus unidades el agua. No solamente eso, hay un programa de gestión de residuos sólidos, movilidad urbana, bioclimática. Pues cuando usted tenga, maestra, con muchísimo gusto, alguna resolución. Hay algo que quisiera mencionar. Ahorita se dio a conocer que la
Comisión Nacional del Agua le concedió agua del río Pánuco a Monterrey. En gruesos números, digamos, lo que le van a dar es el 3% del agua. Si usted dice así, bueno, pues no es ningún problema, no representa ningún problema. Pero no sabemos en qué circunstancias hicieron esos cálculos, si son promedios de 50 años, si es un promedio muy corto, si ese es el caudal total, cuánto representa en el estiaje, que es cuando menos agua trae el río. Y hace unos días leía yo la noticia que viene a sumar a la problemática, todavía mayor presión, en el sentido de que el río Tecolutla le iba a dar agua a la Ciudad de México. La Ciudad de México también tiene una grandísima cantidad de fugas, no solo eso, tratan el 30% de su agua residual, que por cierto va a dar al río Pánuco después, pero eso es otro asunto. Sabemos la misma falla en la gestión del agua, problemas como el de Banderilla, en donde las soluciones no se toman a fondo, como usted dice, se toman para los 3 años que va a estar alguien. Pues me da usted la razón. Y bueno, en muchos asuntos creo que vemos lo mismo. Gracias, maestra, muy amable. Adelante, por favor. Flor, mi querida Flor Martán, que baila bonito, hombre, se ve una muchacha ahí toda hermosa. Ella tiene su academia de baile al 2281-26684. Y ahora va a interpretarnos Matía Maitita, folclor del mundo. ¿Qué cosa es esto, mi querida maestra de baile Martán? Malia Maitita es un tipo de danza del hula awana. Eso significa que este tipo de danza ya tuvo contacto occidental, no es netamente hawaiano nativo como el cahuagua, que es el únicamente cantado en hawaiano y ejecutado con instrumentos muy elementales como son piedritas, palitos. No, entonces ya es un baile americanizado, podría decirse, y se caracteriza por los movimientos de cadera y manos, y cada movimiento de manos tiene un significado.
cada baile cuenta una leyenda. Entonces voy a hacer Malia Maitita. Adelante. Está bien. Malia Maitita, come and dance with me. Let's do the hula, so come to me. Malia Maitita and dance to the hula. Love you so. Malia Maitita, come and dance with me. Let's do the hula, so come to me. Malia Maitita and dance to the hula. Hula with me. Malia Maitita, I know that you love to hula with me. Hula with me, Malia Maitita, I know that you love to hula with me. Hula with me, Malia Maitita, I know that you love to hula with me. Hula with me, Malia Maitita, I know that you love to hula with me. I know that you love to hula with me. Amiga Flor Martán, muy bien, Flor. Saludos de María Eugenia Hernández Triconal, mi querida prima, mucho gusto. Saludos a los señores Francisco, Gerardo, José Luis Gómez, Francisco Gómez, muchas gracias, muy amables. ¿De qué? @Auitia, un gusto verlo, se le quiere y se le recuerda. Saludos, Yecapixtla, Morelos. Mira qué bonito lugar, preparan una carne muy sabrosa ahí en Yecapixtla. Sí, y hay una banda de viento, bueno, muchas bandas, pero una en especial que se distingue. No, hay otra banda, igual eso es otra banda, es otra banda. @Istlas, ayer atropellaron a una jovencita en Lomas de Atizapán, Zaragoza, por allá, por obras para construir un puente. El presidente municipal, David Castañeda, se aferra a construirlo pese a que los colonos de ahí no lo quieren, pues va a beneficiar al comercio de tiendas transnacionales. Es el mismo problema, ¿no? Dice, y todos los pequeños comerciantes van a tener que cerrar, obvio. ¿Y eso será el progreso? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Es lo de muchos lugares. Nixio, ¿quién compuso lo que leyó don Jorge? Es alguien bien chingón. No, no. G-O-N-O-T, en francés. Chigonat. Chigonet. En francés sí. O en chino también. Ni que en chino. En dos sílabas, chin, bon. Bueno, Nicasio, es de tu servidor, pero yo te lo mando con mucho cariño. Ahí a esto hay que mandárselo. Arliera, excelentes recuerdos de Monsiváis. Felicidades por el programa. Soy Finita, dice, muchas felicidades. Este día siempre hemos admirado el programa. Gracias. Joya de Veracruz, mira, saludos don, y a el programa que está bien, de Misantla y a todas partes. Saludos, señor Munguía, maestra Rosa Julia. Gracias. Me debes una feria. Sí. Aliera, en Sonora tenemos problema y en la administración de agua también, enfrentamiento por el agua entre Obregón y Hermosillo. Sí, claro que sí. Arliera pregunta si la desaladora es una opción viable y cómo los países desarrollados brindan soluciones al problema del agua, y se lo dejamos a la maestra para que nos diga la receta de quitarle la sal al agua. Es una de las opciones que hay. Supermex, qué buen regalo del Día del Padre ver a la maestra Flor bailando Hawái. Pues para que vea usted que yo soy, mire, nomás acá. Arliera, ¿existe un país en donde su presidente no tiene fenotipo ni genotipo y ocupa los medios menos? Bueno, en el país y el sexenio, equivocado, dice que le gustó la onda. Ajá.
Nacho Guzmán. Un abrazo, Nacho Guzmán, flautista de la Sinfónica. Hay en unos países, don Jorge, que sí restringen el uso a los servidores públicos del uso de los medios. En Nueva Zelanda, por ejemplo, tienen una ley en la cual restringen para que precisamente no se hagan promoción. Se supone que aquí también, ¿eh? Se supone que hay una ley. Tenemos el caso de Finlandia. A ver, por ejemplo, Finlandia es un país de un nivel altísimo. Y yo haría la pregunta, ¿quién se acuerda del presidente de Finlandia? Ni ellos. Un abrazo a todos y el motivo del Día del Padre. Domingo a domingo desayunamos con su programa. Nacho Guzmán, te saludo con mucho afecto, mi querido Nacho, de Jalapa, Veracruz. Al señor Ernesto maestra, Rodríguez. por favor, maestra Olivia Domínguez, directora del Archivo de Jalapa, nos va a hablar sobre... Del Archivo del Estado. Del Estado, sí. Del Archivo del Estado, sí. Buenos días. Bueno, hoy pues una felicitación para Perote, para los habitantes de Perote, porque la fortaleza de San Carlos es patrimonio protegido. Y bueno, eso me da la oportunidad de explicarles o de comentarles un poco este proyecto de la fortaleza de San Carlos en Perote. Bueno, resulta que a finales del siglo XVII, en 1683, bueno, se recuerda que en el puerto de Veracruz fue invadido por los piratas. Uno de los piratas más cruentos pues fue el Lorencillo. Otra vez. Y que no solamente asaltó a la ciudad, sino agredió a sus habitantes, violando mujeres, bueno, haciendo muchísimos destrozos, etcétera. Y a partir de entonces la corona española implementó todo un sistema defensivo, no solamente cuidando a la ciudad de Veracruz, y es ahí donde se hacen baluartes, se amuralla la ciudad, sino que también se decide hacer una fortaleza tierra adentro. Es decir, que no solamente se protejan las costas, que se empieza a proteger Antonizardo, Alvarado, Veracruz, etcétera, sino que también se protege, haya un lugar donde ahí está la imagen, ¿no? Donde la costa, exactamente, la costa del Golfo, o los que están en la costa del Golfo, puedan protegerse, puedan llegar a un lugar donde tengan no solamente hombres, sino armas, ¿no? E incluso víveres. Y en este sentido se va a erigir la fortaleza de San Carlos y va a estar a cargo de dos ingenieros, bueno, en ese tiempo muy reconocidos. Uno había llegado en 1763, que es Manuel Santiesteban, que es verdaderamente el que va a empezar a diseñar este proyecto y va a escoger el pueblo de San Miguel de Perote. Entonces, en uno de sus informes, él escoge por qué Perote. Bueno, dice, es un paraje fresco y seco, de bellísimo temperamento, así como para conservar la potencia de la pólvora como para los víveres. Entonces, sí, en sus inicios lo que se estaba contemplando no solamente era hacer un fuerte para estas dimensiones, ¿no?, sino que también para albergar fuerzas de la corona. El primer proyecto, que es muy interesante porque era pequeño, solamente era para una batería compuesta por 200 hombres. Y el marqués de Croix decide que no, que debe de ser un fuerte de mayores dimensiones que le permita tener casi estacionado una buena parte del ejército real, y se hace lo que es el diseño actual, que está casi intacto. Los arquitectos que han estado estudiando, que son de la Universidad Veracruzana y que han impulsado este proyecto de conservación y de rescate de este añejo monumento, que fue construido de 1771 a 1775, que finaliza su construcción después de algunos avatares. Bueno, pues se logra concluir la fortaleza. ¿Qué más se puede decir de la fortaleza? La fortaleza
por sus dimensiones y por el lugar tan estratégico en que se ubica, que está sobre el Camino Real entre México y Veracruz, sirvió para muchas cosas. Ahí no solamente estuvo Santa Anna, desde que era un oficial menor hasta la presidencia de la República, inclusive él estuvo encarcelado ahí, sino también ahí había un hospital para los militares, y muere en 1843 Guadalupe Victoria. En todas las intervenciones que entraron por Veracruz, en el fuerte de San Carlos también se acontonaron las fuerzas liberales o las fuerzas independentistas, y inclusive hasta 1914, en que las fuerzas revolucionarias que vienen desde Tehuacán, Orizaba, uno de los puntos importantes era tomar exactamente la fortaleza de San Carlos, porque desde ahí las fuerzas constitucionalistas o las fuerzas que luchaban maderistas primero y luego a favor de Carranza, empezaban a resguardecerse. Una pregunta, maestra. Algo escuché que en esa fortaleza había, por ejemplo, lugares especiales para guardar granos, semillas y todo eso. Así es. Esa parte de la fortaleza no era bélica. No, porque le decía que fue concebida no solamente para guardar armamento. La pólvora, ¿sabe dónde se guardaba? Se guardaba en lo que uno, cuando vio las imágenes, tiene como cuatro baluartes en cada esquina, y en la parte de atrás era donde se guardaba la pólvora. Hoy, si usted la recorre, lo puede ver muy bien donde se guardaba la pólvora. Y también hay como 4 edificios interiores, y uno de esos servía en efecto para guardar víveres. Y cuando hablamos de víveres, tienen que ser víveres pues perecederos, o sea, que sirvan para cualquier momento. Y obviamente también había graneros, y acuérdese que también, digamos, ¿cómo se movían? Pues con caballos, ¿no? Ahí está, maestra. Animales de tiro. Ahí está. Sí, ahí están. Son Ahora, los 4 baluartes que se ven. Algo de lo muy curioso es que los alemanes que había en Puebla y en muchas regiones, en Veracruz, por ahí estuvieron presos. Así es. Y a mí me tocó ver cuando sacaron el agua de un aljibe. Sí. No tenían el agua de un aljibe. Así Debe comprenderse que en aquella época ahí tenían a los presos en un aljibe. Y ahí hicieron en la pared el nombre de muchos alemanes que habían estado ahí. Ahí está la placa, muy rara. Sí, la fortaleza en 3 ocasiones ha servido como para guardar prisioneros, digamos, que por algún motivo llegan. La primera fue con los presos de Mier, que son unos defensores de Texas, que cuando Santa Anna en una de sus incursiones los trae presos, son más de 200 hombres, y ellos están 2 años presos hasta que Santa Anna es derrocado, e incluso les decía que fue encarcelado. Y posteriormente, en efecto, durante la revolución civil española, vinieron españoles y los concentraron. No es que fueran presos, sino que estaban concentrados en lo que se veía a dónde los ubicaban, ¿no? Entonces, esta gente, estos españoles inclusive mejoraron la fortaleza, porque cuando, pues en muchos momentos, pues la dejaban en ruinas, o sea, en estados muy lamentables. Y la tercera ocasión es durante la Guerra Mundial. En un conflicto bélico, los extranjeros son concentrados, no solamente alemanes, sino italianos. Yo recuerdo, don Jorge, que haber leído estudios importantes de un huatusqueño que era amigo de mi papá, el abogado y militar Daniel Sousa, hablando sobre los orígenes del colegio militar. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a la maestra es, ¿en este edificio histórico están verdaderamente los orígenes del colegio militar? Bueno, mire, el colegio militar se erige en realidad en la Ciudad de México, en 1821, pero en 1823 se decide trasladar el colegio militar a Perote y adquiere un nuevo nombre, Academia Militar de Perote, que la dirige también un reconocido ingeniero militar, que es Diego García Conde. Gracias. María Teresa Sosa, felicitaciones a los integrantes de la mesa y a Daniel Herrera, que nos ve en Veracruz. Saludos, señor Herrera. Nacho Guzmán, ya lo dije, para lo del Día del Padre.
Jóvenes, por favor, ¿cómo les va? ¿Ya tienen un micrófono los jóvenes de ahí? Sí, obviamente ya. Saludos al programa. Saludos al licenciado Ernesto Rodríguez de Coatepec, Veracruz. Fulgencio Gutiérrez de Córdoba los saluda y ya. ¿Tienen un micrófono, jóvenes? Mucho gusto saludarles. Fíjense que, ¿quién es el representante de los jóvenes de la escuela? ¿De qué escuela? ¿De qué escuela vienen? Universidad Veracruzana, de la UB. Tú eres de abogacía, tú también, ingeniero. ¿La señorita es de qué actividad? Tomen el micrófono. Ingeniera química, fíjate, dijo ingeniera, qué bueno, pues lo dijo. Se oye muy poco de ingeniero. Luego, ¿qué ¿De más? ingeniería química? Sí. Ah. Fíjate. Yo soy de QC. Fíjate. ¿De quién? Química clínica. Química. Química clínica. Que no es, no sé si es otra cosa. No, es la química aplicada a los estudios. ¿Y el caballero? La salud. De la Facultad de Derecho también. Ah, mira, puro abogado. ¿Tú también derecho? ¿Derecho? De teatro. Ah, fíjate, algo normal, ¿no? Algo normal. ¿Y aquí de los jóvenes de acá? Buenos días, lengua inglesa. ¿Qué? Lengua inglesa. ¿Inglés? De lengua inglesa. Con razón no le entendí. Igualmente de Derecho. También, y puro derecho. Bueno, derecho, habiente. ¿Alguna palabra? Buscamos, dame unos libros, por favor, para regalarles a mis cuates. Buscamos el origen, el significado que tiene que ver, obviamente, con el derecho. La palabra ostracismo. Significado y orígenes. ¿Han oído ustedes? Fulano de tal está en el ostracismo, que no es en el istmo de Tehuantepec. No, en el otro istmo, no. Ostracismo, relacionado con el derecho. Y con la ciencia política. Y con la ciencia política. Bueno, a ver, otra palabra que podamos... ¿Qué tal si vemos si... ¿Alguna otra palabra que se te ocurra? Las jóvenes que estudian química, ¿sí se acuerdan de dónde la palabra química? ¿De dónde procede la palabra química? De Quimixclán. Bueno, explícale lo del ostracismo para que no se quede así para nuestro público, por favor. 2 palabras, eso y química. Sí, ostracismo es el procedimiento por el cual expulsaban de su tierra a algún personaje porque era indeseado, y como la condena se escribía en unas ostras, en unas conchas de ostras, por eso se llamó. El ostracón era la concha aquella y el ostracismo era la sentencia que se había inscrito en esas. Por decirlo, marcaban una concha, digamos, ¿no? 7 años de expulsión. Sácale, sí, y sacaban la concha y se toca y órale. Y normalmente era un destierro político. Sí, destierro político, era como las de, vas tú, no vas tú, sí vas, tú no vas, el candidato es fulano de tal, según el ostracismo es la resultante de la auscultación, ahora digo. Ahora se dice auscultación. Por cierto, auscultación. ¿Sí han oído que dicen, vamos a hacer una auscultación? A ver. Órale, explícale. Toma el micrófono. Tómalo. ¿Designación? ¿Es qué? ¿Designación? ¿Designación o resignación? Dijo designación. Designación. Claro, pero él está haciendo ya una crítica, no una definición. Sí, tú criticas porque dice la auscultación, sale la designación. Él está hablando de la consecuencia. La consecuencia de la auscultación. Pero la palabra auscultación, ¿a qué le suena? Auscultar. Auscultar, oír, buscar, ver. Auditivo. Escuchar. Vamos a auscultar, vamos a buscar quién es el seleccionado de ustedes para que sea su director de la sociedad de alumnos. Se hace una serie de preguntas, se ausculta. O auscultar con el estetoscopio. Ya se designa democráticamente, hipotéticamente. A ver, la joven química. Creo que química, no sé si, bueno, proviene de una palabra árabe, me parece. Sí. Y es ciencia de la tierra, bueno, algo así, me parece. Sí, es así la definición más próxima, aunque los árabes del norte de África le llamaron así a la tierra de Egipto.
que tenía ciertas características y como los consideraban autores de fenómenos que hoy tienen que ver con esta ciencia, por eso alquimia. Alquimia, Sí. los alquimistas. Sí. Regálale libros a la señorita, por favor, que supo muy bien que era Gracias. química y alquimia. Auscultar y Ostracismo. ostracismo nos falló para la próxima. Y auscultar tener- también tiene que ver con una palabra que hoy utilizan mucho los políticos, sondear. Sí. Sondear para Y era medir la sonda, era una cuerda con un pez, con un plomo, que era para medir. A ver quién precisamente. pica. Bueno, ese no era Hotel para- Jalapa, este hotel donde estamos hoy, que es un hotel excepcional, que es una de las grandes construcciones, o bueno, digo, instituciones del turismo de la ciudad. Gracias, Hotel Jalapa, Victoria 163, a la Florería Detalles de doña Ana María Bordonay, muchas gracias. A Muebles Segusino de Jalapa, que nos prometió traernos unos muebles y nos los va a traer. Al Consejo Veracruzano de Arte Popular, que hoy no vino, Avenida Jalapeños Ilustres. Escuela de Computación ABC, señoritas, muchas gracias, que estuvieron retuiteando. Bustamante número 4, 1658-888, inscripciones abiertas. Y al Hotel Howard Johnson, que también recibe a nuestros cantantes hoy en la tarde a las 6, hay nostalgia. 20 de noviembre, número 455, 812-1925. Nos despedimos de ustedes desde el Hotel Jalapa. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Gracias, señores. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Merci.